Hola y bienvenidos. En el vídeo de hoy aprenderemos las identidades notables. Las identidades notables que vamos a trabajar son las tres que veis en pantalla. En primer lugar tenemos a más b elevado al cuadrado. Esto sería la fórmula del cuadrado de una suma. Y esto va a ser igual a el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. El siguiente sería una resta elevada al cuadrado, lo tenéis aquí escrito, a menos b al cuadrado. El cuadrado de una diferencia sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Observad que estas dos que acabamos de nombrar, son casi idénticas. En ambas está en primer lugar el cuadrado del primero, le sigue el cuadrado del segundo, veis que esta parte es exactamente igual. ¿Y dónde está la diferencia? Fijaros la diferencia del signo. Esto quiere decir que cuando nosotros vayamos a calcular una suma o una resta al cuadrado, la diferencia que va a haber entre ambas va a estar en el signo. Y para terminar tenemos la última identidad notable, que sería una suma a más b por una diferencia a menos b. Y en este caso, suma por diferencia va a ser diferencia de cuadrados. Vamos a hacer ahora algunos ejercicios en los que apliquemos estas fórmulas. Comenzaremos haciendo el ejemplo x más 5 elevado al cuadrado. Fijaros que tenemos el primer término es x, el segundo término es 5 y ambos están relacionados con una suma. Eso quiere decir que la identidad que tenemos que utilizar, la fórmula, sería la que estoy remarcando en verde. Esto va a ser igual a cuadrado del primero. El primero veis que es la x, luego su cuadrado va a ser x al cuadrado, más cuadrado del segundo, 5 al cuadrado, 25, más el doble del primero por el segundo. El doble del primero por el segundo sería el doble por x por 5. 2 por 5, 10 y por x, 10x. Luego, donde pone el doble del primero por el segundo, podríamos 10x. Y con esto ya habríamos desarrollado esta identidad notable. Continuamos. La siguiente sería una resta elevada al cuadrado. Luego tendríamos que utilizar la segunda fórmula, que es la que nos expresa el cuadrado de una diferencia o de una resta. Nos quedaría el cuadrado del primero, que va a ser x al cuadrado, más el cuadrado del segundo, 6 al cuadrado, que va a ser 36. Y mirad, aquí en la fórmula nos dice ahora que tendremos que poner menos el doble del primero por el segundo. Menos el doble del primero. ¿Quién es el primero? El primero es la x. Luego el doble de x por el segundo. ¿Quién es el segundo? El 6 que tenemos ahí, por 6. 2 por 6, 12. Y por x, 12x. Luego el término que irá aquí será 12x. El tercero, fijaros que sería x más 2 por x menos 2. Es una suma multiplicada por una diferencia. La fórmula que vamos a tener que utilizar sería esta que estamos marcando, que es la tercera que aparece. Suma por diferencia es diferencia de cuadrados. Por ello tendríamos que hacer el cuadrado del primero, x al cuadrado, menos el cuadrado del segundo. El segundo es el 2 y 2 al cuadrado vale 4. El siguiente ejemplo es el cuadrado de una suma. Tendríamos que hacer el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo.
2 por 2, 4 y por x, 4x. Luego el término que tendremos que poner aquí es 4x. Seguimos con más ejemplos. En este primer caso tenemos el cuadrado de una diferencia. El resultado quedaría el cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Este último término quedaría como 4a. El segundo ejercicio, a más 3 por a menos 3 es una suma por una diferencia. Sería igual a cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Tercer ejercicio, tenemos una suma elevado al cuadrado, es el cuadrado de una suma. Cuadrado del primero, 4x al cuadrado, más cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. Fijaros que aquí tendríamos que hacer 2 por 2, 4 por 3, 12. Luego me va a quedar 12x. Observad cómo cuando yo hago una resta, los signos que me van a quedar son este es positivo y este es negativo. Cuando yo hago una suma, los signos me van a quedar todos ellos positivos. Seguimos con el siguiente ejercicio. Tenemos el cuadrado de una diferencia. Cuadrado del primero, 9x al cuadrado, más cuadrado del segundo, menos el doble del primero, 2 por 3, 6, por el segundo, 6 por 2, 12, y por x, menos 12x. Fijaros que estos dos son el mismo ejercicio, pero uno va con la operación de suma y otro con la operación de resta, y que únicamente la diferencia al desarrollarlos va a estar precisamente en este signo. Fijaros también que al elevar el primero al cuadrado, tengo que elevar al cuadrado los dos términos. Elevo al cuadrado el 2 y también elevo al cuadrado el x. Por eso me va a quedar 2 al cuadrado, 4 y x al cuadrado. Y me aparece ahí el 4x al cuadrado. Y para terminar, tenemos el último ejemplo, que va a ser una suma por una diferencia. Haríamos el cuadrado del primero, 4x al cuadrado, menos el cuadrado del segundo. Seguimos con dos ejercicios que son un poquito más interesantes. En este primer apartado, en este primer ejercicio, observamos que tenemos un primer término a, este sería el valor de a, un segundo término b, que ambos están separados por la operación de resta y que están elevados al cuadrado. Luego ya vemos que es el cuadrado de una diferencia. Tendremos que aplicar el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Vamos a ver cómo hacemos el cuadrado del primero. Tenemos que hacer 3x elevado a la quinta y elevado al cuadrado. Tendremos que elevar al cuadrado el 3, que me va a quedar igual a 9, y tendremos que elevar al cuadrado x a la quinta. Para elevar x a la quinta al cuadrado, vamos a aplicar las propiedades de las potencias. Al final, observad que es la potencia de otra potencia. Se deja la misma base que es x y se multiplican los exponentes. Me va a quedar que esto es igual a el 9, que sería el 3 al cuadrado, y x elevado a 5 por 2, 10. Si sustituimos, nos va a quedar 9, el primer término al cuadrado del primero sería 9 por x elevado a la 10. Más el cuadrado del segundo. El segundo término que tenemos que elevar al cuadrado es el 7x al cubo, que tendremos que elevarlo al cuadrado. Si elevamos el 7 al cuadrado, me va a quedar 49. Y elevar x al cubo al cuadrado, de nuevo ponemos la base que sería la x y multiplicamos los exponentes. 3 por 2 es 6. Luego el segundo término va a ser 49x elevado a la sexta. 49
x elevado a la sexta. Como estamos haciendo una diferencia al cuadrado, el tercer término es menos el doble del primero por el segundo. Me quedaría el doble del primero, que el primero es 3x a la quinta, por el segundo, que es 7x al cubo. Fijaros que estoy haciendo el doble de a por b. Tendríamos que multiplicar 2 por 3. 2 por 3, 6. Por 7, 42. Luego sabemos que aquí nos va a quedar 42. Y multiplicamos x a la quinta por el x al cubo, que x a la quinta por x al cubo, de nuevo, esto es como las propiedades de potencias. Se pone la misma base que es x y se suman, porque estoy multiplicando los exponentes 5 y 3 nos va a dar 8. Luego el resultado va a ser x elevado a la 8. Vamos con la segunda parte. La segunda parte que tenemos, fijaros que sería una suma que la estoy multiplicando por una diferencia. Desarrollar esta identidad sería calcular el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Tendríamos 4x al cubo elevado al cuadrado. Tendríamos que elevar al cuadrado cada término que hay dentro del paréntesis. 4 al cuadrado va a ser 16 y x al cubo al cuadrado es la potencia de otra potencia. Ponemos la base que es x y multiplicamos los exponentes. Menos. Tendríamos ahora que hacer el cuadrado del segundo término. El segundo término es 5 medios elevado, 5 medios de x elevado al cuadrado. Tendríamos que elevar al cuadrado el 5, al cuadrado el 2 y al cuadrado el x. Hay que elevar al cuadrado cada uno de los distintos términos que tengamos en ese paréntesis. 5 al cuadrado me va a quedar 25. 2 al cuadrado, 4. X al cuadrado, x al cuadrado. Y con esto ya tendríamos desarrolladas las identidades. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos pronto.